Espíritu Santo, revela tu palabra a mi espíritu. Amén. Quiero leer Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4:11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Yo quiero que entiendas que en la mayoría de este tipo de personas que tienen alguna discapacidad, cualquiera que ésta sea, muchos de ellos usan un poder que para nosotros como seres humanos, para la mayoría, hemos ignorado y que lo hemos abandonado este poder, y es el poder de la adaptación. Hoy quiero hablarte de esto que es tan importante, de adaptarnos. Así que este tema se llama el poder de la adaptación. Vemos a este hombre cómo adaptó su carro para manejar, ¿verdad? Pero cómo toda su vida tuvo que adaptarse, y que nos da una muestra de que nada es imposible. O sea, se burlaban de él al principio, pero mira, se pudo casar. Y algunos jóvenes histéricos a los 23 años dicen, ya se me fue el tren y ya no me voy a casar, ¿no? Y tienen todos sus miembros completos, pero siempre hemos dicho algo, que la limitación no está en lo exterior, sino está en lo interior, en la forma, en cómo nosotros pensamos. Así que todo lo que nosotros podamos o queramos hacer, más con la ayuda de Dios, lo podemos hacer. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza para hacerlo. Aquí el asunto es que este tipo de personas usan mucho esto que hoy vamos a hablar, que es la adaptabilidad. El poder de adaptarse, de adaptar un carro, de adaptar su vida. Incluso, pues la verdad, este hombre, Tony Meléndez, toca mejor que varios de los que tocamos aquí, ¿cierto o no? Y eso que tenemos nuestras manos, nuestros pies, nuestros oídos, todo. Y él con sus pies toca la guitarra de una manera muy especial. ¿Qué es la adaptabilidad? ¿Qué es adaptarnos? La definición que encontré es la capacidad de acomodarse a los cambios, sin que ellos repercutan en la eficacia y el compromiso. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es la adaptabilidad? Es la capacidad de que tú te acomodes a los cambios. Hay muchos cambios, pero sin que esto repercuta en tu eficacia y en tu compromiso. O sea, el adaptarse significa que tú te vas, ¿verdad?, a ajustar a ciertas cosas, pero sin que lo hagas mal, sino que lo sigas haciendo de la mejor manera. Cuando te dicen, adáptate, por ejemplo, él adaptó su carro, pero no anda chocando con todo el mundo. No sé si me doy a entender. Él adaptó su carro, pero no bajó su compromiso de manejar a conciencia, y más en los Estados Unidos donde él radica. Entonces, cuando tú te adaptas, no significa que te adaptes para ser mediocre o para ser menos, sino que nos adaptemos para que seamos nosotros todavía aún mejores. Ahora, otra pregunta muy importante: ¿por qué nosotros tenemos que adaptarnos? No voy a preguntar por qué no nos adaptamos, sino por qué nosotros tenemos que adaptarnos. Hay dos razones principales por las cuales yo me tengo que adaptar. Di conmigo, yo me tengo que adaptar por esta razón: por los cambios que hay en la vida, y la segunda, por las cosas que no puedo cambiar. Vamos a empezar con la primera. Por los cambios que hay en la vida. En la vida constantemente hay cambios. La vida está llena de cambios y de cosas inesperadas, completamente inesperadas. Cosas tan pequeñas, tan insignificantes como que venías a la iglesia y tal vez se te descompuso el carro, ¿verdad? Una cosa inesperada, se te descompuso el carro, e incluso pues tal vez es casi modelo reciente, pero se te descompuso. Cosas inesperadas como que cambia el clima, como que empieza a llover y no cargaste tu paraguas y llegas todo mojado tal vez, ¿verdad?, hasta sucio de los charcos a tu trabajo, y tenías que tener una buena presentación para llegar a tu trabajo. Hay cuestiones así. Hay cosas que son inesperadas, cosas muy pequeñas, pero cosas también aún inesperadas que son mayores y que son hasta cierto punto dolorosas. Como por ejemplo, si tus padres se divorcian. Si tus padres se divorcian, es una situación inesperada. Tal vez tú tienes 18 años y llegas de la escuela a tu casa y llegas con la noticia de que tus padres se han divorciado.
¿Qué haces en ese momento cuando tú escuchas una noticia así? ¿Qué hace un joven en ese momento? Pero también hay cosas tan inesperadas como que a veces visita la persona al doctor por algo insignificante. Tal vez le dolía alguna parte de su cuerpo, tal vez pensaba que era una simple gripa, ¿verdad? Y le empezaron a hacer estudios y resulta de que era una enfermedad tal vez incluso incurable. La vida está llena de sorpresas, la vida está llena de cosas, de cambios y de cosas inesperadas. Pero una de las cosas más tal vez inesperadas, aunque es de las más lógicas, es la muerte de un ser querido. Todos nos vamos a morir, pero a veces llega de una forma tan inesperada y dices, pero ¿cómo es posible que mi hijo o mi familiar haya fallecido, haya partido ya de esta tierra? Si estaba tan joven o simplemente yo lo vi sano y simplemente partió, simplemente se fue y murió. Y en ese momento, ¿qué sientes tú? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Por eso tenemos que adaptarnos, porque una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es adaptarnos a los cambios que están a nuestro alrededor y de las cosas inesperadas, cosas tan pequeñas como cosas tan grandes como el fallecimiento de un ser querido. Es lo mejor que podemos hacer, adaptarnos. Pero hay cosas, el segundo punto, ¿por qué nos tenemos que adaptar? Porque hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Amado pueblo de Dios, no podemos cambiar. Hay cosas que sí podemos cambiar. Por ejemplo, se te descompuso tu carro, fue algo inesperado y llamas a un mecánico y lo arregla, ¿verdad? Tal vez el negocio que se fue a la quiebra, tú puedes levantar otro negocio. Pero hay cosas definitivamente que nosotros no podemos cambiar. Hay situaciones, por ejemplo, tal vez la mujer o el hombre o los dos, ¿verdad?, que se casan, no pueden tener hijos. Y por más que recurren a todos los médicos, laboratorios y le piden tal vez a Dios con todo su corazón, tal vez no pueden cambiar esa situación y no pueden tener hijos. ¿Qué tiene que hacer la persona ante esas circunstancias? ¿Qué puedes hacer tú cuando has perdido a un ser querido? ¿Qué es lo mejor que tenemos que hacer? Y esto es adaptarnos, amada iglesia. Por estas dos razones nos tenemos que adaptar, porque tú no puedes detener los cambios que hay en la vida. Tú no puedes parar en una escena de tu vida y decir, esta escena, esta etapa de mi vida me gusta, pero que ya no siga avanzando el tiempo, que ya nadie se muera, que ya no haya ningún cambio, porque esta vida es casi ideal. En este momento de mi vida estoy viviendo lo que casi es ideal para mí. Tú no la puedes frenar. Tú no la puedes parar en ese momento. La vida continúa. El tiempo no se detiene. El tiempo sigue avanzando. Y nosotros tenemos que entender eso. Que lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a esa situación. Por ejemplo, yo he escuchado a mi suegro que me dice, hace tantos años, porque él vivía, por San Jerónimo, y me decía, hace tantos años pasábamos rapidísimo el periférico. Hasta él lo vio cuando lo estaban construyendo, parece ser. Y pasábamos rapidísimo. Ahora de un tramo del periférico te puedes hacer 1 hora, 2 horas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Matar a todos los conductores? Empezando por la suegra que anda por ahí atropellando a los perros. Pues no. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que adaptarnos a esta situación. O al menos que construyas tu segundo piso del periférico y ya empieces a cobrar. Pero tenemos que adaptarnos ante estas cosas. El clima, por ejemplo, ¿cómo ha estado los últimos años? O sea, en un día a veces puedes tener las 4 estaciones del año, ¿cierto o no? En un solo día, de verdad, sin exagerar, y llueve y hace calor y luego hace frío. Y tú dices, ay, de veras, o sea, está completamente ya desequilibrado. Pero es responsabilidad de nosotros, ¿verdad?, tener así nuestro planeta. Pero hay muchas cosas que nosotros no podemos detener y que tenemos que adaptarnos. Entonces, ¿por qué tenemos que adaptarnos? Les pregunto nuevamente a todos los que están despiertos, por 2 razones. Porque la vida está llena de cambios y porque hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Hemos dicho últimamente esto, Dios nos ha estado diciendo esto. Tú no puedes cambiar ni siquiera a la persona que está a tu lado. Tú no la puedes cambiar. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos ante ella. La gente se adapta a muchas cosas. La gente que quiere realmente superarse se adapta a muchas cosas. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cómo me adapto? Ya vimos qué es adaptarse. Ya vimos por qué nos tenemos que adaptar. Pero ¿cómo me adapto?
¿Cómo le hago para adaptarme? Lo primero que quiero compartirte es algo muy sencillo y se llama aceptación. ¿Cómo yo me puedo adaptar a algo? Lo primero que tienes que hacer es aceptarlo. Y la aceptación es lo contrario a la negación. Es totalmente lo contrario. Y esto sucede mucho, principalmente cuando perdemos a un ser querido. Cuando perdemos a un ser querido, la mayoría de nosotros nos negamos y decimos, es imposible que él esté muerto o que ella esté muerta. No lo puedo creer. Y entonces empezamos con una negación. No, debe de ser una mala broma. Debes de estar confundido. No puede ser que mi hijo se haya muerto. No puede ser que mi padre o mi hermano, quien sea de los seres queridos más cercanos, se haya muerto. No es posible. Yo hablé con él en la mañana. ¿Cómo me estás diciendo eso? En todo esto que te estoy diciendo se llama negación. Y la mayoría de nosotros nos negamos ante esa situación. Y cuando hay una negación, empezamos a sacar culpables, a buscar culpables, Dios, la gente, ¿verdad? Etcétera. Es que tu culpa, porque tú no lo cuidaste, por eso se fue a tomar, ¿verdad? Y saliendo de esa fiesta, se estampó ahí con un poste y perdió la vida cuando iba manejando. Y empezamos nosotros a culpar a las personas. Pero cuando nosotros aceptamos la situación, entonces tenemos en ese momento la oportunidad. Cuando aceptamos la situación, tenemos la oportunidad de tomar la responsabilidad. Y cualquiera que toma una responsabilidad, su responsabilidad, entonces abre paso para cambiar y ser cada día mejor. Cuando nosotros no aceptamos las circunstancias, amado pueblo de Dios, presta toda la atención, lucharemos contra la vida misma. Yo he visualizado esto como si estuviéramos nosotros en un río, y cuando yo no acepto las cosas y este río tiene una corriente de agua, imaginémonos que va hacia la derecha la corriente de agua, pero yo trato de ir en contra de la corriente, solamente me voy a cansar y cansada una persona que está nadando simplemente se va a empezar a ahogar. Muchos de nosotros no hemos aceptado las cosas que Dios nos ha mandado o las cosas como nos han tocado. Alguien decía, tú puedes a veces elegir ciertas cosas de cómo criar a los hijos, pero tú no puedes elegir a tus padres. Entonces, si tú no puedes elegir a tus padres, ¿quién eligió a sus padres? Que aquí diga, no, pues yo le elegí. No, nadie elige a los padres. Así es la situación de la vida. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos a cómo hayan salido nuestros padres. Con virtudes y con errores, ¿cierto o no? Pero tenemos que aceptarlos. Entonces cuando no lo aceptamos, vamos a vivir en una negación. Y una persona que vive en una negación siempre estará buscando culpables. Siempre estará buscando culpables. Cuando nosotros no aceptamos las cosas que nos han pasado, estaremos luchando contra la vida misma. Y hay algo muy importante. Nunca nadie le ha ganado a la vida. Lo más importante aquí es que tú te puedas unir a la vida y no estés en contra de la vida. ¿Qué pasa cuando una persona no acepta su situación? Se va a amargar. En algún momento de su vida pasó algo que no lo tenía planeado. Por ejemplo, ¿verdad? Salió embarazada la mujer y el esposo le dijo, yo no quiero ya estar contigo, ese chamaco ni es mío. ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Qué pasa en ese momento? El esposo la deja por la falta de responsabilidad, porque hay muchos hombres así, y la mujer empieza a tenerle resentimiento al bebé, porque dice, por tu culpa, fíjate, o sea, no asume su responsabilidad de que ella fue la que quiso tener relaciones y por eso salió embarazada, por tu culpa nos dejó tu padre. Y entonces empieza a crearse una amargura en su corazón. Por eso la adaptación es sumamente importante. Tenemos que adaptarnos. ¿Qué pasó con este hombre del video? Creció sin brazos. ¿Dónde consigue sus brazos? ¿Pero qué hizo? ¿Lo ves amargado? ¿Qué dijo? Cuando él enseña sus pies dice, tengo esto, tengo a mi familia, tengo a Dios, lo tengo todo, quiero brincar, quiero saltar. Esa es una persona que se ha adaptado ante estas circunstancias y que puede decir, soy feliz a pesar de todas las cosas. Principalmente en el caso de nosotros, porque Dios está con cada uno de nosotros. Dile al que está a tu lado, Dios está contigo. Tenemos que adaptarnos, amada iglesia. Cuando nosotros no aceptamos, fíjate bien, cuando nosotros no aceptamos a las personas y queremos que las personas sean como nosotros, tú y yo tenemos varios problemas. El síndrome de Dios.
de querer ser dioses. O sea, esta persona tiene que ser como yo quiero que sea. ¿Por qué? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué mi esposa va a ser como yo quiera? Porque entonces yo creo que como yo soy, así la gente tiene que ser. Entonces es una soberbia tan grande, es una arrogancia tan grande pensar de esa manera. Ella lo tiene que hacer a mi manera. Déjame decirte que nosotros no somos dueños ni siquiera de los hijos. Los hijos un día se van a ir. Nosotros no somos dueños de nadie. Aún este cuerpo, dice la Biblia, que es el templo del Espíritu Santo, es prestado. Todo es prestado. Y si nosotros no entendemos esto, la gente no tiene que ser como tú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarlos como son. Ese es el problema de las relaciones humanas. La mayoría tenemos muchos problemas en las relaciones humanas, llámese con la familia, principalmente los matrimonios tienen muchos problemas porque no se han aceptado. Porque llevan años casados y no se han aceptado que son así. Que ya después, ¿verdad?, de unos meses de casados, ya pierde toda inhibición y empieza, por ejemplo, ¿verdad?, a poner ahí sus calcetines todos mugrosos. Pero eras bien limpiecito, yo te conocí así. Y empezamos a hacer otras cosas que ya para qué te cuento. ¿Cierto o no? Y entonces dices, ¿y este cochino? ¿Fuiste tú? Y al lado hay un perro, ¿no? Y, no, fue el perrito. Pobre perrito, hasta se esconde así. Y entonces empiezas a decir, ¿a poco era este cuate así? Si yo lo veía, pero mira con su trajecito bien portadito. Entonces tú tienes que empezar a aceptar la situación. Tenemos nosotros que aceptar. Cuando tú no aceptas, vas a pelear con la gente constantemente. Y si no peleas físicamente, y si no peleas verbalmente, o sea, con tu boca, vas a pelear en tu mente. Y como no lo puedes cambiar, porque tú no puedes cambiarlo, entonces lo que vas a hacer es alejarte o tenerle resentimiento a la persona. Y por eso muchos matrimonios se están divorciando porque no se aceptan. Mira, amada iglesia, ponte a analizar unos segundos. Si nosotros nos aceptáramos verdaderamente como somos, porque somos falsos la mayoría de nosotros. No, si yo la acepto, que haga lo que quiera. Nada más que si llega después de las 10 que no entra a la casa. Ah, entonces ya no la aceptaste. No, que haga lo que quiera. Pero que si sigue haciendo esa comida, si yo se la voy a aventar en la cara, ah, entonces no la aceptaste. Y somos falsos porque decimos que ya la aceptamos. No, si yo ya acepté a tu papá, así es. Y nunca va a cambiar el viejito. Pero si tú, mira, cuando tú aceptas a alguien, ¿sabes qué va a pasar? Te liberas. Y dices, ay, gracias, entendí que no lo voy a cambiar a esta, ¿verdad? Que no los voy a cambiar. Y que si así los hizo Dios, y si así quieren vivir, su gusto es. ¿Y quién se lo quitará, pues? ¿Cierto o no? Y entonces tú traes una liberación a tu vida. Ahora, no me malinterpretes. Tú no puedes dejar que tus hijos crezcan como se les dé la gana. Tú eres una guía para ellos. Tienes que guiarlos. Pero lo que me refiero es que hay muchas cosas que nosotros no podemos intervenir. Por más que lo hagamos. A veces queremos enderezar el árbol, pero solamente lo vamos a tronar, lo vamos a romper. Tenemos que ser más inteligentes, tenemos que influenciar de una manera más inteligente y tenemos que cambiar en algunas cosas que nosotros solamente nos estamos desgastando. Hace años yo le dije, Señor, yo sufro por mi familia, por varios integrantes de mi familia, pero yo me he dado cuenta que ellos no quieren cambiar. Y los he visto de vez en cuando en la calle o a veces cuando hacemos alguna convivencia familiar y me he dado cuenta que aparentemente viven bien. Porque les gusta vivir de esa manera. Y entonces yo le dije a Dios, Señor, yo voy a sufrir por personas que no quieran cambiar. Te hago esta pregunta a ti. ¿Tú tienes que sufrir por personas que no quieran cambiar? Si esa persona no quiere cambiar, ¿tú vas a sufrir toda la vida? Es que mi esposo no quiere cambiar y tú vas a sufrir por él. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Aceptar. Pero la aceptación no es lo mismo que resignación. La aceptación es, yo sé que así es mi esposa o mi esposo, pero creo con todo mi corazón que Dios lo va a transformar. La aceptación te ayuda a que tú puedas recibir lo que estás viviendo en el momento, pero que no te resignes sin esperanza de un cambio, porque Dios es un Dios de cambios y para Él nada es imposible, amado pueblo de Dios. Todo Dios lo puede hacer. Entonces nosotros tenemos que aceptarlo, pero no resignarlo. El que se resigna ya no encuentra esperanza en su vida.
¿Estamos entendiendo esto? Ahora, hay cosas que tenemos que aceptar y hay cosas que no tenemos que aceptar. Hay situaciones que vienen de la vida, pero hay situaciones incluso que vienen de parte del diablo. Y no tenemos que aceptarlas, sino que tenemos nosotros que tomar la autoridad que Dios nos ha dado. Pero más adelante o en otro momento nosotros veremos eso. Ahora, ¿cómo me adapto? Número 1, aceptando. Número 2, cambiando. ¿Cómo me adapto a las cosas? Número 1, ya te dije, aceptando. Pero número 2, cambiando. A ver, presten mucha atención. Los veo sumamente interesados acá. Fíjense esto. La vida está llena de cambios, ya lo dijimos, y de cosas inesperadas. O sea, la vida siempre está cambiando, constantemente está cambiando. Por ejemplo, hoy tú tienes un aparato que se llama celular. Hace 20 años había un celular. Bueno, había unos tabiques que solamente los de Beverly Hills lo traían, ¿no? No, en serio, los ricos. Pero hoy casi cualquiera tiene un celular y ves videos y toman fotos mejores que muchas cámaras. Incluso ya ustedes guardaron sus cámaras porque ahí en el celular se ven mejores las fotos. ¿Ok? Ya cambió. La vida está llena de cambios. Está llena de cambios. La comida ha cambiado. No sé si te has dado cuenta, pero ha cambiado. O al menos cómo se prepara. Incluso cómo se cultiva. Incluso no sé si sepas, pero hacen fusiones. O sea, ya incluso el maíz ya no es el maíz de hace 100 años. Ya no es. Las manzanas ya no son como las de hace tiempo. Han hecho injertos en los propios árboles. O sea, han hecho un montón de cosas que tú y yo a veces ignoramos y a veces está bien para que no nos dé asco de todo lo que comemos. En serio, porque han hecho muchas cosas. O sea, ya lo que llamamos que era manzanas ya no son como antes. Las cosas han cambiado. La vida ha cambiado en general y va a cambiar. Y dentro de un año va a cambiar y dentro de 10 años va a cambiar y así. Tú no puedes parar la vida, tú no puedes detenerte así como si fueras Dios y detener la vida, tú no lo puedes hacer. Entonces la vida está llena de cambios. Pero ¿cómo yo me adapto? Dijimos aceptando lo que ha pasado y lo que yo no puedo cambiar. Y la otra es cambiando con la vida. Cambiando con la vida. Si la vida tiene cambios, tú tienes que cambiar con ella. Por ejemplo, la forma de predicar hoy en día, ¿sí? Es una de las formas más efectivas, ¿verdad? También es por medio del internet. Lo que te decían hace rato. Entonces sacamos un canal de YouTube, grabamos las predicaciones que tú estás escuchando en este momento. Y hay personas, por ejemplo, que yo tengo conocidos en Estados Unidos que se las mando. O ellos me dicen, mándame predicaciones, y se las mandamos esas predicaciones y ellos las ven allá también. Esa es una forma de predicar, de evangelizar, porque las cosas han cambiado. Pero te cuento otra rápidamente. El clima, por ejemplo. Tú preparaste tu ropa porque hacía mucho calor, pero de repente cambió. Y ya cuando sales de tu casa, entonces te das cuenta que hace un montón de frío. ¿Qué es lo que puedes hacer? Si tú dices, yo no quiero cambiar, pero hace un montón de frío, ¿verdad? Y preparaste tu ropa porque era una ropa ligera, era una ropa para que tú estuvieras cómodo porque hacía mucho calor, pero de repente cambió, de repente así cambió. Y entonces si tú dices, yo no voy a cambiar, yo no voy a planchar otra vez ropa, ¿verdad? Que esté gruesa, entonces ¿qué vas a hacer? Tú vas a empezar a padecer de frío, porque no quisiste cambiar juntamente con el cambio que hubo en ese día. No sé si me estoy dando a entender. Y una de las cosas es que las empresas que hoy en día han quebrado es porque no se adaptaron a los cambios. Se aferraron ellos en su orgullo y dijeron, no lo vamos a hacer de esta manera. Ya durante muchos años lo hemos hecho así y nos ha funcionado, pero ¿qué crees? Llegó la nueva era, llegó la tecnología y ellos no quisieron cambiar. Por ejemplo, la empresa de Blockbuster, que ellos alquilaban, ¿verdad?, películas en muchas partes. Y entonces ellos no quisieron entender que ahora ya no se iban a rentar películas, sino que se iban a ver por el internet, por un celular o por una televisión inteligente. Y entonces ellos no quisieron adaptarse al nuevo cambio, no quisieron hacer cambios en su empresa y quebraron. ¿Cuántos de nosotros, amada iglesia, y esto es algo muy importante, nosotros estamos así, no queremos hacer cambios? Ahora la educación que tienes que tener con tus hijos es una educación diferente, porque las cosas que se presentan en la escuela son diferentes a las que tú presentaste en su tiempo. Y más si tienes ya 50 años. Ahora los de sexto o los de quinto, algunos están fumando marihuana de primaria.
Entonces, eso tal vez en tus tiempos no se veía. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que tener otra educación. Hoy, por primera vez, o no sé si, bueno, yo creo que por primera vez, fíjate la situación que estamos viviendo nosotros en la Ciudad de México. En las escuelas ya la niña puede elegir si quiere falda o quiere pantalón. Así entraron en este ciclo escolar. Y entonces, si tú no sabes nada de sexualidad, de homosexualidad, de lesbianismo, ¿qué les vas a decir? Elige tú si quieres ser hombre o quieres ser mujer. No importa si eres mujer, puedes ser hombre. ¿Verdad que esto hace 50 años no se veía? Ni siquiera hace 10 años se veía. Ahora ya legalizaron la marihuana. ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Si tu hijo te va a decir, es que es legal portar marihuana, una cantidad, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vamos a enseñar? Entonces no podemos nosotros quedarnos atrasados, porque entonces nosotros ya no vamos a ser aptos para presentarnos en la vida en este tiempo. La persona que no hace cambios no solamente se estancará, sino que no avanzará en su vida, amado pueblo de Dios. Tenemos nosotros que adaptarnos. Los padres tienen que conocer más de tecnología para revisarles de perdida el celular a sus hijos. Y nada, chamaco, que me pones ahí como 50,000 contraseñas. Ábreme tu celular y lo voy a revisar. Ay, tú ni sabes abrir el Face. No, pues cómo no, mira, ya tengo más seguidores que tú. No es cierto. Tenemos nosotros que adaptarnos a esta situación. Pero somos flojos, hermanos. Somos perezosos, no nos gusta salir de nuestro bote de comodidad. Tenemos que salir de nuestro estado de confort. Ahora, rápidamente, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de que yo me adapte? ¿Por qué me tengo que adaptar? Lo primero, y quiero que lo puedan pasar en la pantalla, el primer propósito de la adaptación es porque las personas que más rápido se adaptan son las que sufrirán menos. Las personas que más rápido se adapten sufrirán menos. Si tú rápido te adaptas a tu esposo, sufrirás menos en tu matrimonio. Si más rápido nos adaptamos al clima, sufriremos menos. Si más rápido nos adaptamos a los cambios, sufriremos menos. Por ejemplo, tú tenías un carro, ahora ya no lo tienes. Por X razón ya no lo tienes. Entonces, ¿verdad? Tienes que adaptarte al masaje que te dan en el metro. Tenemos que adaptarnos, ¿cierto o no? No, en serio. Pero si tú día tras día dices, no, es que aquí, oye, se pasan, y no, pues me pegan y me entierran el codo en la costilla, y esto y el otro viene así, y no se bañó, y está más alto que yo, y me llega su ardilla acá, o sea, no, pues ¿cómo quiere, pastor, que me adapte a eso? Bueno, si tú no te adaptas, vas a estar renegando. Fíjate bien, las personas que más rápido se adapten sufrirán menos, pero las personas que más se tarden en adaptar sufrirán más. Y una de las causas en las cuales sufren es lo que te dije hace rato. Las personas que no se adaptan se amargan. Se van a amargar. ¿Y por qué no terminé la universidad? ¿Y por qué me abandonó mi esposo? ¿Y por qué se murió mi hijo? Y de todo se empiezan a amargar. Pero la persona que se adapta va a sufrir menos, se va a quejar menos. Y entonces te digo de esta manera, de una manera diferente. Muéstrame una persona que se adapta rápido y te mostraré a una persona que empieza a disfrutar de la vida. Muéstrame a una persona que no se adapta y te mostraré a una persona que se queja constantemente de la vida. ¿Cuál quieres ser tú? Dile al que está a tu lado, tú escoges, tú eliges. ¿Quieres adaptarte o quieres continuar en esta situación? Por ejemplo, algunos tienen calor y ya compramos ventiladores, pero para algunos no es suficiente. Y yo lo sé, pero eso es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Pero si tú cooperas, como dijo el chinito, cooperas o cuello, si tú cooperas, amada iglesia, en poco tiempo nosotros estaremos en un lugar mucho mejor. Pero esa es la situación, yo acepto, tenemos que aceptar. Porque si no, día tras día que vengamos aquí, y aquí está bien feo, y aquí, y ya hubiéramos estado allá, pero no lo estamos. No estamos en ese templo, pero tenemos que aceptarlo sin resignarnos, porque Dios nos los va a dar. Pero mientras estamos aquí, tú no te has casado, acepta que no te has casado.
y disfruta tu soltería, porque cuando te cases será otro cantar. ¿Cuántos dicen, sí, amén, pastor? Ya todos tristones, ¿no? Pastor, me hubieran dicho de qué se trataba el matrimonio. Bueno, entonces tú tienes que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. Tal vez tienes que aceptar que en este momento no tienes eso, y tal vez sea un propósito más allá de lo que tú te imaginas, para que no sufras. Di conmigo, la persona que más rápido se adapte sufrirá menos. ¿Cuántos quieren dejar de sufrir? Entonces, adáptate, amada iglesia. Amén. El segundo punto, ¿cuál es el propósito de la adaptación? Es aprender a vivir. La persona que se adapta va a aprender a vivir con los cambios que hay. Pero la tercera, ¿cuál es el propósito de adaptarnos? ¿Para qué nos tenemos que adaptar? Para superarnos. Como hemos dicho, y voy finalizando con esto, la vida está llena de cambios y de inconvenientes. Cosas que puedes cambiar, cosas que no puedes cambiar, hagas lo que hagas. Y entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Pues tenemos que adaptarnos. Pero en estos cambios que muchas veces hay en nuestras vidas, y cambios tan inesperados, la mayoría de nosotros los vemos como una situación negativa. Fíjate bien, por ejemplo, yo no estoy diciendo que esté bien, pero en una parte de este dicho hay una cierta verdad. Más vale solo que mal acompañado. Entonces, por ejemplo, no está bien y Dios está a favor del matrimonio, pero por X razón decidieron divorciarse, o el esposo o la esposa se fue y abandonó su hogar, sea el hombre o sea la mujer. Y entonces la mujer que dice en ese momento, me has destruido mi vida, tu padre me destrozó mi vida, los planes que yo tenía. Pero tenemos que entender algo, nos necesitamos los unos a los otros, pero nadie tiene que ser indispensable en nuestras vidas excepto Dios. Nosotros nos complementamos con Dios. O sea, no necesitamos forzosamente, si la persona no quiere estar contigo, te hace falta algo dentro de ti. Si Dios está contigo, realmente no te hace falta nada, porque Dios es el que lo llena en todos nosotros, todo. Pero imagínate que estás tú separado, que ya esa persona se fue. Entonces tú empiezas a decir estas palabras, me destruyó la vida. Pero eso que tú lo ves como negativo puede ser algo positivo. Si por ejemplo se fue el esposo, tal vez es una oportunidad para ti, mujer, para que veas de qué madera estás hecha. Toda la inteligencia, la bendición que Dios ha puesto en tu cabeza, por ejemplo, para que aprendas a manejar y no le tengas miedo a la manejada. Entonces ahí ya entraste en una etapa diferente de tu vida y empezaste a superarte. Por eso es importante la adaptación. Fíjate este hombre del video, cómo él se superó y empezó a tocar la guitarra con sus pies. ¿No se superó? A ver, ni nosotros con las manos la tocamos bien, y él con los pies la tocó. Entonces él desarrolló un sentido que la mayoría de los seres humanos no tenemos. La mayoría no tocamos ni con las manos, mucho menos con los pies. Pero él se superó. ¿Cómo maneja su volantito que está abajo? ¿Cómo le hace con sus pies? O sea, con más estilacho que nosotros. ¿Cierto? No, en serio. O sea, ¿cómo le hace con su pie bien suave ahí? O sea, yo lo veo y digo, ¿y este cuate? Pero ¿cuántas mujeres, sin faltarles el respeto, amadas hijas de Dios, sin faltarles el respeto, cuántas mujeres están constantemente en un pavor, en un miedo por agarrar un carro cuando tienen todas las facultades y todos los sentidos para hacerlo? La adaptación te va a llevar a una superación. Y quiero terminar con este ejemplo de la Biblia. José, 16 años, tiene el sueño de grandeza, José el soñador, y sueña que va a ser prácticamente un gobernador, alguien importante en la vida. Pero sus hermanos le tienen tanta envidia, y sabes la historia, lo quieren matar. Uno de sus hermanos interviene y no lo matan, pero lo venden como esclavo a ciertas personas, y ellos lo llevan a Egipto y está como esclavo en Egipto. Pero ¿qué pasa con José?
José es una persona, una de sus virtudes más grandes de José, porque hay algo muy interesante: las personas que más han sufrido son las personas que cuando deciden adaptarse son las personas que más se superan. Y José sufrió mucho. José muchos años sufrió realmente. Y José estaba solo. Imagínate tú que tus hermanos te quieran matar y que después digan: bueno, te vamos a perdonar la vida, pero llévenselo como esclavo. Que hayas perdido, que ya no veas a tu mamá, que ya no veas a tu papá, que tu tierra. Y su papá era lo máximo, o sea, era el consentido del papá. Tenía todo y el papá tenía riquezas. Él tenía una túnica de colores muy hermosa, José, y todo lo perdió de la noche a la mañana. Cambios, la vida está llena de cambios inesperados. Y cambió todo para José, todo cambió en ese momento. Y entonces, ¿qué pasó con José? José empieza a adaptarse. ¿Y sabes por qué me atrevo a decir que José empieza a adaptarse? Porque dice la Biblia que todo lo que hacía José lo bendecía a Dios. Y entonces Potifar, el jefe, lo puso como el principal de toda su casa. Fíjate lo que hace la adaptación: te hace que te superes. Si tú vas a China y vas a vivir ahí unos cuantos años, tú tienes que aprender a adaptarte como viven los chinos y aprender el idioma de los chinos, el mandarín, para que tú puedas desarrollarte en ese país. Pero cuando tú haces eso, cuando tú aceptas, porque tú puedes decir: ¿y por qué este no habla español? Y cualquier chinito te va a decir: pues porque estás en China. Y cuando somos tan arrogantes decimos: no, que todos hablen español. Más de 1,000 millones de chinos, que todos hablen español para que me entiendan a mí. Tú no puedes hacer eso, hermano. Tú no puedes ir a China y que todos hablen español porque tú no quieres hablar. ¿Tú qué tienes que hacer? Adaptarte a ellos. Pero cuando te adaptas, tú te superas. Y regresando al caso de José, después a José, de que estuvo como jefe, no le fue tan bien. ¿Y qué crees que pasa? Lo meten a la cárcel. La esposa de Potifar, ¿sabes la historia? Quería acostarse con José. José le dice que no, pero la mujer, ¿verdad? Como fue tanto su resentimiento contra José porque la rechazó, dice: José me quiso violar. Y entonces lo meten a la cárcel. Pero estando en la cárcel sucede algo muy importante. Algunos dicen que estuvo 12 años en la cárcel José, muchos años. Algunos dicen que más. Pero José, estando en la cárcel, algunos incluso escuché que dicen que más de 15 años José estuvo en la cárcel. Pero estando en la cárcel, José se empieza a adaptar. Está aceptando su situación, pero nunca se resignó a morirse en esa cárcel. ¿Sí me estás entendiendo la diferencia? Aceptó la situación, pero nunca se resignó a morirse ahí. Y entonces en un momento, porque la vida te da oportunidades, pero no las vemos. Todo lo vemos como trágico nosotros. Somos realmente, o sea, de telenovelas, o sea, nosotros. O sea, todo es dramático con nosotros. Todo lo vemos así como: me voy a morir por esta situación. Y luego si se muere tu perro y te enteras que en la Biblia dice que no hay cielo para los perritos, o sea, dices: ya se acabó aquí. Entonces, ¿para dónde se fue mi perro? De todo hacemos un drama nosotros, ¿cierto o no? La verdad, seamos sinceros, de todo, de todo. Por eso ese dicho: nos ahogamos en un vaso con agua. Y entonces José, pasando tantos años, aproximadamente 15 años estando en la cárcel, llega un momento en que tiene una oportunidad. Y él ve que el copero y el panadero empiezan a contar sus sueños, pero que no hay nadie que se los pueda interpretar. ¿Qué significará este sueño? Le estaba preguntando el otro. Pues ¿qué significará este sueño? Pues la verdad no sé. Y entonces José, en ese momento, súper inteligente José, dice: yo se los puedo interpretar. El Dios a cual sirvo, Él les dará la interpretación. Lo que significa es esto y esto y esto para ti. Y para ti, copero, es esto y esto y esto. Pero cuando se cumpla su sueño, no se olviden de mí. ¿Sabes qué pasa aquí? Cuando una persona se adapta, una persona en la necesidad ve la oportunidad. En la necesidad ve la oportunidad. Cuando quiebras en tu trabajo, cuando te corren, por ejemplo, cuando te corren de tu trabajo, es una necesidad, ¿cierto o no? Te quedas sin trabajo, pero ahí es tu oportunidad para que dejes de trabajar por alguien más y pongas tu propio negocio y generes trabajo para otras personas. Pero nosotros lo vemos como todo trágico. ¿Qué voy a hacer ahora? 30 años trabajando en esa empresa y ya me corrieron. Pues es tu oportunidad para crecer. Es tu oportunidad para que pongas una empresa. Es tu oportunidad para que ya no estés esclavizado y puedas venir más a la iglesia, que eso te hace falta.
Es tu oportunidad. Y entonces en ese momento José vio que en la necesidad estaba la oportunidad. Para ir cerrando la historia, cuando se cumplieron el sueño del copero, porque al panadero lo mataron, así era su sueño, pero del copero, un día Faraón tiene un sueño que ningún brujo, ningún adivino, nadie, ningún astrólogo, nadie le pudo interpretar ese sueño. Y entonces el copero dice: rey, cuando estaba yo en la cárcel, conocí a un hombre que tuve también yo un sueño y él me lo interpretó. Los dioses están con él. Y entonces llamaron a José. José ya estaba listo. Donde hay una necesidad, hay una oportunidad. Donde hay una necesidad, hay una oportunidad. Y José estaba listo en ese momento para tomar su gran oportunidad. La necesidad era: ¿quién le va a interpretar ese sueño a Faraón? Y José tomó la necesidad como una oportunidad y dijo: yo, Dios a través de mí te va a interpretar. Y entonces le interpretó y le dijo: yo te recomiendo, Faraón. El sueño era de las 7 vacas flacas, gordas, ya lo sabes la historia. Y le dice: yo te recomiendo que pongas a alguien sabio para que en los 7 años de abundancia pueda administrar toda la cosecha, para que en los 7 años de escasez no padezcan de hambre la nación. Y Faraón dijo: ¿quién más sabio que tú, José? ¿Quién más sabio que tú? Cuando tú te adaptas a la situación, amada iglesia, entonces tú vas a crecer. Si José hubiera renegado, se hubiera quejado, se hubiera amargado: mis hermanos me quisieron matar, mis hermanos me vendieron como esclavo, José nunca hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto. Por eso sirve tan importante la adaptación, porque cuando tú te adaptas en la necesidad, vas a ver una oportunidad para crecer.